Dale. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con los videos que venimos pasando en este canal de YouTube, hoy le he pedido a Roberto Sanz, que es abogado y amigo, que nos ilustre un poco con relación a la responsabilidad civil de los profesionales, porque día a día nos encontramos con que nos convocan para ser representante técnico en una obra, en un trabajo, este, mm, o en distintas presentaciones a organismos nacionales o provinciales. Entonces, queda un poco difuso la responsabilidad que un profesional tiene en ese caso. Entonces, yo le pedí a Roberto que nos ilustre un poco el tema. Él ha preparado un gráfico que vamos a presentar a continuación, y a partir de este momento le voy a pedir entonces que él vaya comentando entonces de su conocimiento y experiencia con relación a este tema. Roberto, entonces quedás vos al frente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. El gran tema de la responsabilidad civil está ligado con lo que se puede denominar la fuente de las obligaciones. O sea, en general, en la vida de relación, nos obligamos a través de conductas. Esas conductas nos llevan a factores de atribución de responsabilidad cuando eh, interactuamos, que es un poco una de las definiciones del derecho, con otras personas. Esta fuente de obligaciones, esta responsabilidad civil, surge en algunos casos por un factor de atribución subjetivo, o sea, es subjetivo cuando se atribuye por dolo o culpa, o sea, cuando actuamos existe una falta de diligencia y previsión con ajuste a las reglas. Ahí podemos hablar de lo que en derecho se denomina la atribución de responsabilidad por actos que nos pueden incumbir como profesionales. Entonces, la diligencia y la previsión en el actuar, tiene que ver con eso que se puede denominar la culpa profesional, que en verdad no es distinta de la culpa o de la teoría de la culpa general, sino que tiene que ver enfocado en la tarea que podemos desarrollar en la falta de diligencia en el actuar, ¿cierto? La previsibilidad es el límite de la obligación. Nosotros podemos prever con nuestro saber, en el caso concreto de la profesión de un ingeniero, que los cálculos que realizamos, hacernos cargo de una dirección técnica, implica, cuando no hay una previsión, la posibilidad que eso genere un daño a un tercero y le da a ese tercero la posibilidad de reclamar. El daño, la respuesta del daño siempre es económica. Va a existir, en el caso de un proceso judicial, un alegato de cuál fue el daño, una prueba de cuál fue el daño, y debemos responder con nuestro abogado para ver el alcance, o sea, si realmente el alcance de ese reclamo puede o no involucrarnos, en el sentido de si la previsión que tuvimos para realizar la obra fue la adecuada, fue acorde a las reglas. Por eso, digamos, serían los factores subjetivos. Bueno, La verá, culpa es, te hago una pequeña, fíjense, entonces, para los que estén escuchando y mirando este video, fíjense que algo que aparece como algo muy superficial, de decir, bueno, firmame acá el plano, aparecé por favor vos como representante técnico, porque me piden un representante técnico, me piden la firma de un profesional, me piden que firme el libro de obra un profesional, algo que parece como una pequeñez,
resulta que tiene una responsabilidad legal importantísima. Entonces, ese fue un poco el espíritu de este video, presentar la responsabilidad que uno asume por el solo hecho de firmar como un profesional. Dale, dale, Roberto, disculpa que te interrumpí. No, está bien. Y ahí está la otra gran distribución del tipo de obligaciones que surgen, que pueden ser contractuales, que en general se da cuando realizamos un contrato de obra, ejemplo, en un ingeniero civil, la construcción de una casa, o la cuasi contractual que puede estar dentro de esto que expones, que es la firma de un libro de obra, ser un poco el director técnico de una obra bueno, y calcular, qué sé yo, la base de la obra, una columna, una viga, un desagüe cloacal, la inclinación, o sea, a modo de ejemplo, en donde ahí el factor de atribución tiene que ver con el vicio de la cosa y también una obligación de garantía, porque uno al firmar esa obra, en alguna medida, está garantizando un resultado. Aquí sería, también lo define el código, cuando son las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados. Estimo en el caso concreto de un ingeniero, un arquitecto, que la obligación es de resultado, porque lo contratan con la finalidad que realice una obra determinada y ahí está lo que se puede llamar lo que sería entregar la llave en mano, o sea, entregar una obra terminada. Y ahí cualquier falla producto de esa dirección técnica, de un cálculo que haya generado una grieta, por eso hablo de temas generales, Ah, porque el vicio de la cosa puede estar a lo mejor porque el cálculo del hierro para poner con el hormigón y todo está errado, o, a ver, producto de un sismo, si cede el terreno, bueno, ahí tenemos otros factores, pero siempre la responsabilidad, a ver, en general, en el actuar, en lo diario, existe. Siempre que nuestro actuar cause un daño. O sea, son acciones u omisiones. El hecho de, en una obra, colocar, no sé, en vez de un hierro de determinado espesor, uno más delgado, también implica que puede haber a futuro un daño, sí, sí. un sismo en una zona nuestra, como la nuestra. Si el hierro no tiene el espesor adecuado al cálculo, puede ceder, Bueno, mira, ¿sí? más está presentado el tema. Ahora, yo te diría, como para darle, digamos, como para envolverlo, ¿hasta qué punto, o sea, hasta dónde puede ser responsable el profesional? O sea, por ejemplo, ¿responde con sus bienes? Segundo, ¿puede ir preso? O sea, puede ser detenido por una cosa. Entonces, no sé, ¿hasta dónde A puede ver, llegar, digamos, sí, para que uno tome realmente conciencia de decir, che, no, claro, pará, esto es importante, ¿viste? por supuesto que es importante. En general, cuando de contratos se refiere, o sea, una obligación contractual, que yo como profesional me comprometo a ser el director técnico de una obra, la responsabilidad en general siempre va por una cuestión económica. O sea, el juez, al evaluar la demanda y la contestación, va a determinar si existe la responsabilidad. Y en su caso, el valor económico de ese daño, que de eso se trata el responder con los bienes. Obviamente, cuando hay una sentencia que nos condena a pagar una determinada suma por el daño causado, el más común en general que siempre podemos usar de ejemplo es el caso de un accidente de tránsito. Cruzo un semáforo en rojo, no respeto un discopare, encierro a otro, bueno, ahí generó un daño. Y como consecuencia de ese daño,
o lo reparo de buena manera, o sea, admitiendo que lo cometí, o tengo la posibilidad, en caso de un juicio, de utilizar medios de prueba para poder eximirme de la responsabilidad. Y ahí estamos en otro ámbito que es ya el ámbito judicial, siempre hablando en materia civil. Sí, Es como lo mismo sucede en un accidente de tránsito si además de un daño material causó un daño en la persona, que sufra la quebradura de una pierna o un accidente mucho más grave. Ahí hay una responsabilidad penal, pero siempre en estos casos, por eso vemos en los diarios que lo condenan a una cantidad de años por la culpa. Es muy difícil probar el dolo. ¿Por qué? Porque la culpa es una negligencia en el actuar, es una distracción, es una falta de diligencia y previsión. En cambio, el dolo es dañar, pero hubo intención de intención, dañar. claro. Entonces ahí, claro, es la intención. Lo más difícil de probar es la intención. Y bueno, a ver, si voy conduciendo por la carretera, tengo una doble línea amarilla, me abro para pasar un camión y choco de frente a otro, ahí hasta en eso es difícil decir que fue dolo. O sea, como que hay un dolo eventual, le llaman. O sea, como que había la posibilidad de causar un daño y no obstante eso, con mi negligencia, adelanto en una zona prohibida y produzco un daño, que puede ser hasta la muerte de una persona. Y frente a eso existe la responsabilidad civil, o sea, debo responder por el daño causado. Y en general el responder tiene que ver con una sanción económica, es Bien, la bien, condena a pagar una suma determinada. bien, bien, bien. Ahora, yendo más lejos, en materia de la profesión, bueno, si el edificio se cae, a ver, en Turquía hubo un terremoto y quedó demostrado que en una zona sísmica hubo, eh, a ver, la vista gorda de inspectores municipales, ingenieros que a lo mejor hicieron un cálculo y pusieron un hierro distinto. Ahí, en ese ámbito, en ese caso, existe responsabilidad penal porque hubo muertes y ahí ya hubo algo más que negligencia, hubo posiblemente un dolo, porque si yo como ingeniero estoy firmando un plano para un determinado grosor de hierro, una determinada estructura para aguantar un sismo, porque en realidad nada es antisísmico, sino sismo resistente. Sí, Dentro de las características que yo puedo prever, a ver, no sé, en Mendoza se construirá previendo un sismo grado 7. Si existe un sismo grado 7 y la construcción queda parada, bueno, eh, en general creo que la responsabilidad del ingeniero, del que firme ese plano, está cubierta. sí, Ahora, sí, sí, si frente a ese terremoto, a ese sismo o seísmo, como le dice el español, se produce una fractura, quedan los edificios inclinados porque cede el terreno, bueno, ahí estamos ante un tema de a lo mejor de una falta de cálculo. En Chile, ahora en el verano, veía unos edificios que los han construido sobre las dunas sí, 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 y lo vi. Sí, drenaje, como consecuencia de un drenaje hay un edificio que es carísimo, sí, hablan de departamentos de $500.000. sí, Y bueno, están abandonados y no pueden sacar ni los muebles por el sí, riesgo que eso colapse. sí. Y bueno, ahí hay responsabilidades por parte, obviamente, del ingeniero, de la empresa constructora, y yo diría que hasta de la municipalidad, porque, bueno, en Mendoza funciona el organismo de las obras privadas municipales, que son los encargados de hacer las inspecciones para ir avanzando en la obra. Bueno, ahí yo no sé cómo les han permitido construir sobre dunas. No hay una estructura abajo para que aguante Bueno, y más en una zona sísmica como Chile. Roberto, Pero un mirá, poco es eso. yo creo que hemos presentado el tema, o sea, que era la idea de esta charla, presentar el tema, dejarlo así,
fundamentado en base a la legislación vigente y mostrar un poco hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un profesional por participar en un proyecto y ser el que firma el proyecto. Y yo dejaría aquí y quedamos a disposición. El video va a estar en un sitio, en un canal de YouTube y seguramente habrá consultas y probablemente ante Bueno, la consulta podamos hacer otro video más adelante más específico y respondiendo las consultas, si a vos te parece. por supuesto que sí. Bueno, bueno, Dejémoslo ahí. entonces dejamos de compartir entonces el gráfico este que teníamos. Y bueno, yo te doy muchísimas gracias por habernos ilustrado en el tema y seguimos en contacto. O sea, este es un primer video sobre este tema. Seguramente van a surgir consultas, como pasa siempre, y seguramente haremos otro con mayor profundidad. Dejo de grabar Bueno, entonces. Te agradezco excelente. mucho, Roberto, y quedamos